Bien, vamos a ir conectándonos. Tenemos una linda clase preparada sobre de la creación. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender, cómo es que creó Dios el mundo, cómo es que creó Dios la humanidad, ¿no? El hombre, la mujer, los animales, todo lo que creó Dios y cómo tiene la intervención de Dios sobre todas estas cosas importantes, ¿no? Que vamos a aprender hoy. Así que, ¿están preparadas? Empezamos. ¿Están conectados? Sí, hola, Amén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea. Hola, Amén. Amén, Lucía, bien. Bueno, vamos a empezar hoy. Hoy capaz que dura un poquito menos la clase, Amén, porque el punto es un poco más corto, pero bueno. Y lo vamos viendo. Si no, para no dejar el otro punto por la mitad, vamos viendo cómo lo podemos ir encarando hoy. El punto 4 vamos a empezar de la creación. Dice la confesión de fe: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a buscar Hebreos 1, 2, que lo tenga que lo lea, y Juan 1, 2 y 3. Hebreo 1:2. En ¿Qué estos dice? postreros días, no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Esa escritura es hermosa, ¿no? Porque dice que Jesucristo es heredero de todo y a su vez es el que hizo todo, ¿eh? Vemos la manifestación de Dios sobre la creación. También lo vemos en Juan 1, 2. ¿Lo tenéis, Luciano? Sí. Juan 1, 2 y 3. Juan 1, versículos 2 y 3. Dice así: porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan, no primero. Juan. Ah, perdón. Pero me confundió el asistente. Se me confundió. Perdón. Es Juan, en el principio era el verbo. Ahí está. Ahora sí. Juan 1, versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y el 1 qué dice? El 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí vemos que Dios es Jesús. Ahí vemos la Trinidad. Recuerden que habíamos visto la Trinidad. Esto es uno de los versículos en donde habla de Dios y del Hijo como del Padre y el Hijo, como Dios mismo. Y en Génesis 1, 2, ¿no? El primer versículo de la Biblia, vemos también la creación, y ahí vemos sí la Trinidad actuando en la creación. ¿Qué dice Génesis? ¿Alguien que lo pueda leer, Andrea o Lucía? Génesis 1, versículo 2. Es fácil de encontrar eso. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Padre, vemos al Hijo en el verbo que da la orden, y el Espíritu Santo que está obrando. Ahí la palabra Dios o Jehová, no sé, depende de la versión que tengan. En la versión hebrea es Elohim. Y ahí Elohim quiere decir Dios con nosotros, quiere decir dioses. Es una palabra hebrea para determinar dioses. El plural es Elah. Si quisiera decir Dios, diría Elah en el hebreo, pero dice Elohim, que es dioses. O sea que en el principio, el dioses sería, ¿no? Esa sería la traducción. Es un singular plural. Amén.
medio complicado para nuestro idioma, pero es un singular porque es Dios, pero también es plural porque es Elohim. Entonces ahí está hablando de que este Dios tiene más de una persona, que todavía no fue revelada, porque tenemos que entender que la Biblia se va revelando progresivamente. Entonces primero fue la revelación del Padre, luego vino la revelación del Hijo, y después hoy tenemos la revelación del Espíritu Santo. Ese Elohim se fue a través de las edades manifestando en distintas formas. Entonces, yo te insto a que busques una traducción. Hay muchos libros que son interlineales. El Antiguo Testamento es un interlineal hebreo-castellano y el Nuevo Testamento es un interlineal griego-castellano. Que busques, en redes están disponibles, y que busques la palabra Elohim para que veas que es el plural de Elah y que está dando una visión de que Dios es plural. Lo mismo cuando crea al hombre, dice, y dijo Elohim, hagamos. Entonces ya tenés ahí dos plurales juntos. Y vos das vuelta a la página, el otro capítulo, cuando está la creación del hombre, dice, Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos que Dios, en el principio, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvo presente en esto de la creación. Nos queda para leer Job 26:13 y Job 33:4. El que lo tenga puede abrir el micrófono y lo leemos. Amén. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Amén. Ahí tenemos creación y también el Espíritu Santo, que hermoseó los cielos. En el principio decía, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. En otras versiones se revoloteaba sobre las aguas. Y luego acá lo vemos que hermosea el cielo. Es la creación de Dios. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Job, capítulo 33, verso 4. ¿Lo tenés? Lo tengo. Acá no me puedo confundir. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Ahí lo tenemos a los tres. El Espíritu Santo me hizo. Eso es uno de los pocos versículos donde dice que el Espíritu Santo te hizo. La mayoría de los versículos dice que Dios me hizo o que Jesucristo me hizo, como leímos en hebreo. Pero acá dice que el Espíritu Santo me hizo. Amén. Entonces, o la Biblia se confunde, o lo que está tratando de enseñar es que Dios es trino. Amén. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos, que la Biblia no se equivoca y que lo que está manifestando en muchos versículos es que Dios es trino y que toda la Trinidad estuvo activa cuando crea las cosas, ya sea el cielo, la tierra y el universo que hay dentro de ellas, ¿no? De seres angelicales y seres humanos. Entonces seguimos. En el principio agradó Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. Amén. Vamos ahora a Romanos 1:20. Para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eterna. La creación habla de la gloria de Dios. La creación habla de la manifestación de Dios. Esto es importante entender. Que la creación, toda la creación fue hecha para que se le dé gloria a Dios. Y cuando uno no le da gloria a Dios, entra del bando del enemigo, ¿no? Que quiere que la gloria se la den a él. Entonces, esto es importante. A veces parece un punto tonto, ¿no? Sin sentido. Pero la gloria, toda. Si ustedes leen los salmos, en muchos salmos dice que las cosas dan gloria a Dios. Que los árboles baten palmas, que los ríos cantan. O sea, un montón de alegorías que determina que la creación misma está dando gloria a Dios. Entonces vamos a buscar Romanos 1:20. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Romanos 1:20. Sí, Lucía. Dice, porque las cosas invisibles de él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Ahí lo tenemos. Las cosas visibles, las cosas invisibles se hacen visibles por la creación, por las cosas visibles, teniendo nosotros el entendimiento que todo lo que vemos fue creado por algo invisible. Este es uno de los versículos más contundentes, Sí. más contundentes de la Escritura. Porque vemos lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que es la esencia de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, usted puede entender a Dios en un código de ADN que usted tiene adentro de su célula. Entonces, cuando quieren explicar que el hombre fue creado por la evolución, por la casualidad de las mutaciones genéticas, como dice, ¿no?, la teoría de la evolución, usted se da cuenta que eso es imposible. O sea, que nosotros somos el registro de algo que está plenamente diseñado, ¿no? Tus células tienen un código de ADN, un código. Para hacer un código tiene que estar hecho por alguien que sabe, ¿no? A ver, vos sos un plan de creación, fuiste creado, formado, establecido. Y todas esas cosas son importantes que las entendamos, para que después no nos vengan con cualquier cosa y cualquier viento de doctrina nos esté moviendo. Amén. Entonces, porque las cosas invisibles de Él se hacen visibles por la creación de las cosas. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, lo que hoy vemos en las facultades, ¿no? El gran ateísmo que está en las facultades. La ciencia de hoy, que es totalmente atea. El relativismo cultural. El pensamiento filosófico, que es totalmente ateo. Se piensan que son sabios, pero se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. Porque no entendieron que todas las cosas parten de Dios. Entonces eso está demostrando acá que para la manifestación de su gloria y su poder las cosas fueron creadas. Vos fuiste creado para la gloria de Dios. Y cada vez que vos te conectás con Dios, tu ser se ilumina, tu ser se magnifica. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas que Dios quiere que hagas. Darle gloria a Dios no es estar un santo de convento de la Edad Media que todo el día diciendo santo, 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 santo. Eso no beneficia a nadie. Lo que Dios quiere es que en tu vida particular y en tu vida pública estés dando gloria a Dios con tus acciones. Porque por tus acciones serás condenado y por tus acciones serás justificado, dice la Biblia. Entonces se da gloria a Dios con las acciones de cada uno. Y entonces Dios puede decir, en este tengo complacencia, como se escuchó la voz en el cielo cuando lo vio Jesús. Vamos a seguir con otro versículo más. Leemos Jeremías 10:12. Jeremías 10:12. Aquí tienes. Escucha. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Qué hermoso versículo, ¿no? Ese fue Dios. Toda palabra es útil para enseñar, para corregir y para redarguir, está escrito en Timoteo. Así que toda palabra es útil para enseñar. Y estas son palabras demoledoras cuando nosotros tenemos que hacer una defensa contra el humanismo y contra la creación, contra la no creación, ¿no? Los no creacionistas que creen que todo fue hecho por el Big Bang. Entonces, estos versículos nos ayudan para empezar a tener un punto de partida para hablar. Que Él hizo la tierra con su poder y Él puso en orden el mundo. En el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Y Él la ordenó, la llenó y la estableció. Luego, cuando vino el Nuevo Testamento, también estaba desordenada. No vacía, pero estaba desordenada. Aunque sí estaba vacía del Espíritu Santo. Porque solamente bajaba
el Espíritu Santo sobre los reyes, sobre el sumo sacerdote y sobre los profetas. Entonces, cuando vino la edad del Espíritu Santo, la tierra se empezó a ordenar y se empezó a llenar, porque su Espíritu empezó a manifestarse en cada creyente. Entonces vemos como siempre Dios es orden y es plenitud, es llenar. Por eso que un cristiano no puede decir que está vacío. Un cristiano pleno es el mejor antídoto contra la soledad y contra la depresión, porque el Espíritu Santo está ahí, manifestándote las cosas que Dios hizo sobre tu vida y sobre los demás. Vamos a otro versículo, vamos a Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son todas tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuoso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Así andan las naves, así está el leviatán que hiciste para que juegue con ellos. El leviatán es un animal que está en el mar que fue, o es, todavía no sabemos, que era como un dragón marino, ¿no? Pero que bueno, la Biblia habla de eso, habla en Job también, y habla que cuando venga el final va a ser cazado, ¿no? Con un anzuelo. Pero bueno, son cosas que tiene escondida la Biblia, secretos, que no hay que ahondar mucho, ¿ves? Son cosas que están ahí, y si están ahí es porque existen. Si Dios dice que en el mar existe el leviatán, existe el leviatán. Ahora que nosotros no lo veamos es otra cosa. Hay tantas cosas que no vemos y sin embargo existen, ¿amén? Tantas constelaciones que hay en los cielos y no sabemos ni cómo se llaman, pero existen, están, y a su debido tiempo serán manifestados, ¿amén? Pero lo importante es que acá dice que cuán innumerables son tus obras, oh Dios, y que la gente de antes, y por eso la confesión de fe, ni dudaba de que todo fue creado por Dios. Así que este es un punto importante en el cual estamos remarcando un poquito, porque no puede haber ninguna duda en un creyente de que todo fue creado por Dios. ¿Amén? Eso es importante. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, que abren el micrófono, nos preguntan, no hay ningún problema. Y lo contestamos. Si no, seguimos con el otro versículo, Proverbios 3:19. ¿Alguien que lo quiera leer? Proverbios 3:19. Amén. Buenas tardes, Amén. pastor. Buenas tardes. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. El 20 también. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Amén. Este proverbio es una profecía, ¿no? Con su ciencia los abismos fueron divididos, porque hasta ese momento, en la época de Salomón, no se entendía qué era el abismo, no se entendía lo que era el Hades, la región de los muertos. ¿Amén? Tuvo que venir Jesucristo para enseñar que estaba dividido en dos. ¿Amén? O sea que este versículo de Proverbios, Jesucristo lo enseña cuando él cuenta la parábola del hombre rico y de Lázaro, del mendigo. El hombre rico muere y va al Hades, a la región de tormento, y Lázaro muere y va al Hades, al seno de Abraham, que era el paraíso dentro del Hades, y que eso estaba dividido. Y luego cuando leemos después de la resurrección que Jesucristo llevó cautivo a la cautividad, es que levanta el seno de Abraham y lo lleva al cielo. Y hoy los muertos en Cristo están en una región que está en el cielo y no en el centro de la tierra. Pero acá ya empezamos a ver la creación de Dios y que dice que los abismos fueron divididos. El abismo que está en el fondo de la tierra, que no sabemos cómo es, pero sí sabemos que tenía dos partes, ahora tiene una, porque la otra fue ascendida con Cristo en el cielo. Seguimos, son cosas pequeñas, pero cuando empezás a estudiar la Biblia a profundidad, te cierra todo. Y eso es una de las mayores afirmaciones que tenemos para
aceptar una buena doctrina, que es, cuando la Biblia no me cierra, me están enseñando algo mal. Ahora, cuando la Biblia cierra en todos los versículos, en todos los capítulos, voy por un camino correcto de enseñanza y de estudio. Entonces, volvemos a leer. En el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Y tenemos, bueno, da Génesis 1.1, que ya lo leímos, Juan 1.2, que ya lo leímos, y vamos a leer Colosenses 1.16. A ver qué dice Colosenses 1.16. ¿Qué revelación más nos aporta Pablo? Leemos desde el 15, ¿les parece? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, sea dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo el ejército celestial fue creado por medio de Jesucristo. Por eso que los demonios lo conocían. Por eso que Él los mandaba a callar. Cada vez que Él se enfrentaba a un demonio, los demonios decían, yo te conozco a ti, tú eres el santo, el Hijo de Dios. Cállate, le decía Jesús. Porque la revelación de Dios no tenía que venir por los demonios, tenía que venir por el Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso que Cristo los calla. Porque una revelación de un demonio es mitad verdad y mitad mentira. Y mitad mentira. Y Él quería que la revelación sobre Él fuera absolutamente verdad en todo lo que se dice. Amén. Porque contarle algo a medias a alguien es confundirlo. Cuando uno estudia música, yo soy músico, y cuando uno estudia música, el profesor dice, no aprendas las cosas mal porque después te va a costar un montón sacarte esos modismos de la ejecución de un instrumento mal. Entonces uno tiene que aprender despacito para que la sabiduría vaya entrando de una forma correcta y la ejecución no sea correcta en el instrumento. Esto es lo que quiso hacer Jesús. No quería que nada interfiriera cuando le decían a los demonios, cállense la boca, porque él ya sabía quién era. Y él ya sabía que había sido establecido todo por él. Entonces, cuando venía el Espíritu Santo, unos años después, el Espíritu Santo iba a revelar todo lo que era Jesucristo a los hombres. Ese es el plan de Dios. Y Él no permite que nada lo altere. Todo está escrito en la Biblia y todo se va a cumplir conforme a la palabra que tenemos. Por eso que tenemos que tener gran amor por la Escritura. ¿Amén? Porque en ella tenemos la verdad de toda la vida, de todas las cosas importantes para el desarrollo del ser humano, para tu felicidad, para tus buenas relaciones personales, laborales, amorosas, para la realización de tus talentos, para conseguir todas las cosas que vos necesitas, para el desarrollo de tu ministerio y aún para lo más importante, para el desarrollo de tu relación con Dios. Entonces, la Biblia es lo que Dios nos dejó para que nosotros encaremos todas estas cosas. Seguimos. Vamos al otro punto. En el lapso de 6 días. Y ahora vamos a ver un poquito de estos 6 días, porque a veces hay una confusión sobre las edades, sobre los tiempos. Génesis 2, 1, 3 dice, Génesis 2, ¿alguien que lo quiera leer? 1 al 3. ¿Escucho? Dice Génesis 2.1. Uh-huh. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Amén. Entonces que la hizo en 7 días. Hizo 6 días y el séptimo descansó. La creación fue hecha en 6 días y el séptimo Dios descansó. Por eso que como Dios descansó, luego instituye el Shabbat, y le dice al hombre en la ley, 6 días trabajarás, más el séptimo será descanso. Porque, y ahí lo vuelve a ratificar cuando pone la ley, en 6 días se hicieron los cielos y la tierra,
y el séptimo día Dios reposó. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día. Los 6 días, hay una controversia si son días normales o si son días de tiempo, estaciones de tiempo a la cual llamaba día. Amén. Yo quiero que vayamos al capítulo 1, porque quiero explicarte algo. Vamos directamente a Génesis 1, 3. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana de un día. Ahora, esa luz no es la luz del sol, porque la luz del sol, el sol se crea en el cuarto día. Amén. Ahora, Dios, en su luz, empezó a iluminar los días y las noches, los ciclos del giro de la tierra. Y fíjense que dice, y hubo tarde y hubo mañana un día. No dice, y hubo noche y una mañana, porque para el israelita, el día se termina cuando se cae el crepúsculo. O sea, cuando cae la tarde, ahí termina el día. A las 7, póngale. Ahora que oscurece un poco más, pero normalmente oscurece a las 6, 7 de la tarde. Ahí terminaría el día, no a las 12 de la noche como nosotros tenemos. Nosotros tenemos una concepción romana del calendario y del tiempo. La Biblia tiene otra concepción. Por eso que ellos, cuando tenían que festejar el sábado, se tenían que apurar, porque si te agarraba a la caída del sol, ya estabas haciendo obras de trabajo y vos no podías hacer nada. Cuando Cristo muere, lo tenían que sacar, porque el otro día era sábado. Lo tenían que sacar de la cruz antes que llegara la noche. Porque para ellos, el día de reposo empezaba cuando despuntaba la primera astilla de la luna. Amén. Entonces, eso son cosas, eso se llama hebraísmo. Son cosas importantes que tenemos que entender de la Biblia. Ahora, dicen Apocalipsis que, para entender un poco esto, que nosotros vamos a estar en un lugar donde no vamos a tener necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de Dios nos va a iluminar. Esa misma gloria es la que iluminó en el principio la creación de Dios. Y determinó la luz de los 3 primeros días antes que Dios estableciera el sol y la luna para señales de las estaciones y de los tiempos. Los días son periodos de tiempo de 24 horas. Son 6 días de 24 horas y un día entero de descanso. Según la Biblia hubo mañana y hubo tarde, por lo tanto lo está demarcando en la rotación de la Tierra sobre el Sol. Si hubieran sido periodos generacionales, como nosotros estudiamos en la escuela, ¿no? La época de los dinosaurios, que tenía varios millones de años cada era, no diría hubo mañana y hubo tarde el primer día, hubo mañana, hubo tarde y hubo noche el segundo día. Diría otra cosa. Pero la Biblia dice ahí que hubo una tarde y hubo una mañana. Por lo tanto, está dando un ciclo de la vuelta al sol, que aún no estaba o no tenía luz. Se cree, los teólogos modernos creen que el sol estaba como una especie de apagado, ¿no? Porque si no, la Tierra no podría orbitar sobre algo. Perdón. Entonces se cree que la Tierra estaba junto con los planetas y el Sol, pero que el Sol todavía no tenía brillo por ese cataclismo que hubo. No se olviden que dice que en el principio Dios creó el cielo y la Tierra, y la Tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios nunca crea algo en desorden y vacío. Así que a la Tierra le pasó algo. Algo pasó con la creación anterior a nuestra. Una de las cosas importantes es que en las Biblias un poco más acertadas con la traducción no dicen en el principio, sino dicen en un principio. Entonces, eso también le insto a que lo busque, que busque el Génesis en las versiones más apegadas a las traducciones del hebreo, y va a ver que la palabra dice ahí, dice en un
principio. Porque fue uno de los principios de la tierra. Amén. Como luego en Génesis, en Apocalipsis, al final de la Biblia, si usted va al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco mal. Capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces la Biblia termina como empieza. Empieza en un principio, porque la tierra estaba desordenada y vacía, y va a venir una nueva era, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que también ese cielo nuevo y una tierra nueva vendrá de un cataclismo que habrá sobre esta tierra, porque este mundo tiene que ser transformado. Amén. Porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también vendrá una simiente nueva para los animales, dice Jeremías. Y también vendrá una simiente nueva para el hombre. Porque el hombre será como Dios lo creó en el huerto del Edén. Y los animales serán como fueron creados en Génesis, que comían hierba. Y que no había animales carnívoros porque no existía la muerte. Amén. Para que no exista la muerte no tiene que haber animales carnívoros. Y eso es un punto importante que la Biblia nos enseña. Entonces, como vemos, si usted agarra la Biblia, ¿ve? Como la tengo yo acá en imagen y la pone así, me ve acá, si usted ve la Biblia así, usted va a ver dos principios, uno de este lado y otro de este lado. Esos dos principios están demarcando lo que es esta etapa que nos toca vivir. Por lo tanto, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, de principio a fin, es para la raza humana. Ahora usted me puede decir, pero pastor, ¿qué pasa con los fósiles? ¿Qué pasa con los dinosaurios? ¿Qué pasa con todas las cosas que hay enterradas en la Tierra? Son cosas que no pertenecen a esta creación. Porque esta creación tiene, según la Biblia, 6.400, 6.300 años. Y en esa creación es donde nosotros vivimos. Por eso es que no hay fósiles humanos que superen esa datación de edad. Y si los hay, ahora se están descubriendo que los métodos que tenían para determinar la edad de las cosas son erróneos. Y ahora hay mejores métodos en donde descubren que los fósiles no tenían 2.000, 20.000, sino que tenían 2.000, que no tenían 30.000 años, sino que tenían 3.000 años, 4.000 años, confirmando lo que dice la Biblia, que el hombre tiene 6.000 años sobre la Tierra. Toda esta generación de dinosaurios y esas cosas fueron en la anterior creación de la Tierra, esa que estuvo desordenada y vacía. Esa que estaba gobernada por Lucifer. Si usted lee Ezequiel 28, y si lee Isaías 14, si no recuerdo mal, que se habla de la caída de Lucifer, y ahí explica cómo él trataba con los reyes de la tierra. Eso te demuestra la creación anterior a Adán, y te muestra que la tierra tuvo una actividad, y que había seres, y que había reinos, y que había contratación entre el cielo y la tierra. Y que esa contratación, ese hombre que estaba a cargo de las cosas y de la administración de la tierra ante el cielo, era Lucifer. Y ese Lucifer destruyó esa tierra. Porque luego, ¿cómo te vieron destruidos? ¿Cómo te vieron caer aquellos que tú asolabas? Aquellos que no le quisiste abrir nunca la cárcel, aquellos que tú sometías. Y esas cosas no pasaron en nuestra era. Entonces, si juntamos todas esas escrituras, entendemos que los dinosaurios y todas esas cosas fue mucho antes de estos 6.000 años de creación. Y que por registros geológicos sí da tal vez 1 millón o 2 millones de años, pero que nada tiene que ver con nuestra creación. Entonces, cuando la confusión del hombre, pero el dinosaurio no es de nuestra creación. Aparte, no lo especifica la Biblia. La Biblia habla de monstruos marinos, no de dinosaurios, que es distinto. ¿Amén? Un monstruo marino es una ballena, un monstruo marino son estos tiburones, son animales grandes, pero no son dinosaurios. Son cosas importantes para creer. Tú no puedes creer en la evolución y en la creación. Tú no puedes creer que saliste del mono. Tú no puedes creer que Dios hizo estas cosas. Dice Pablo en su escritura que una es la carne de los animales, una es la carne de los peces y otra es la carne del hombre, determinando que hay distintas carnes y echando por tierra la teoría de la evolución. Luego, con el genoma humano, que se descubrió hace muy poco, se logró entender que la evolución de las especies nunca
determinan que pasen de una especie a otra, sino que las evoluciones son adaptaciones a los medios, pero que un mono siempre va a ser mono adaptado al medio a través de miles de años. O sea, puede tener mejor agarre con sus manos, mejor agarre con su cola, cambiar tal vez sus ojos, adaptándose a la luz de donde está, pero nunca un mono va a ser un perro, y mucho menos un ser humano. Porque las características del hombre son la razón. En cambio, la característica de los animales es el instinto. No hay ningún humano que se mueva por instinto, y tampoco hay ningún animal que se mueva por la razón. A ver si encuentro este versículo que me vino ahora a la mente, que está en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección. Para ir redondeando esto, 1 Corintios 15. Mira que es difícil encontrar cosas en la Biblia de otro, ¿no? Justo dejé la Biblia en casa y tengo la Biblia de Luciano y cada uno, ¿viste? Tiene como marcada las cosas importantes. Pero dame un segundito que te busco esto que quiero leértelo, que lo leas de la Biblia. Acá está, en el verso 39. Primera de Corintios 39 es un versículo muy bueno para que te lo muestre a aquellos que creen en la evolución. Dice, no toda carne es la misma. No toda carne es la misma carne. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra carne es la de las aves. Muestra el reino animal en sus 4 manifestaciones y dice que cada uno tiene su carne. Esto quiere decir que no hay transformación ni evolución. ¿Amén? Está escrito hace muchos años antes que venga el genoma humano. Pablo ya tuvo discernimiento sobre estas cosas porque ya sabía lo que iba a pasar y deja registro. Entonces, cuando la evolución de la sociedad va creciendo, ahí estaba la Biblia para sacar estos mitos de que venimos de la evolución. Hay 4 carnes distintas. Entonces, si hay 4 carnes distintas, quiere decir que hay 4 creaciones totalmente separadas, en donde el hombre fue puesto como cabeza de todas las creaciones. ¿Amén? Es una ilustración que quería apuntar, aparte de lo que tenés acá, para que veas cómo la palabra de Dios no se va contradiciendo en ninguno de sus puntos. Y que si te muestra la creación como algo para darle la gloria a Dios, es por la gran complejidad y la maravillosa forma con la cual fue creada, que no puede ser producto ni de la evolución ni de ninguna ciencia que diga que no hay Dios. Todo está establecido de una manera perfecta, como está establecido aún los átomos en su concepción, que tienen un núcleo y que tienen protones. Bueno, ahora antes decían que los protones giraban alrededor del núcleo, ahora dicen que el núcleo gira alrededor de los protones. Van aumentando en el saber, pero lo que no pueden dejar de decir es que eso es una pieza exacta y que no pueden errar una décima de segundo en sus rotaciones porque explotan, estallan, y si estallan, se desintegra esa creación. No se olviden que todo está creado por átomos. Así que cuando abrimos los microscopios, es más increíble todavía que cuando nosotros abrimos los aparatos que tenemos para ver el espacio. Porque es increíble en lo diminuto como Dios crea una perfección. ¿Vos sabías que en tus cejas hay como unos seres pequeñitos que comen todas las basuras que se van depositando en tus cejas y te permiten que vos veas mejor? Hasta esas cosas tan pequeñas, son como unos pequeños ácaros que están ahí, no se llaman así, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero están ahí en tus cejas. Y ellos van comiendo la basura que se va impregnando del día y te permiten ver mejor. Esas cosas te demuestran que Dios es un Dios de orden y un Dios de amor.
Perdón. Seguimos. Vamos entonces al otro punto. ¿Lo querés leer, Luciano? Sí. Lee todo desde arriba. Leemos el punto 1 desde arriba, entonces. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Y todas muy buenas. Amén. Ese versículo, vamos a leer ahora Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Amén. Dios no crea el mal. La raza humana ha caído en pecado y el pecado transformó y mató al espíritu. Amén. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es que estamos constituidos. Lo vimos un poco con la Trinidad, pero luego lo vamos a ver un poco mejor con lo que es el hombre. Y el hombre caído no puede hacer otra cosa que alejarse de Dios. Amén. Entonces, Dios crea al hombre recto, justo, conforme a su imagen y su semejanza, pero el hombre caído lo único que hace es buscar perversiones. Vamos ahora a Romanos 5:12. Romanos 5:12, el último versículo de esta parte. ¿Alguien que lo quiera leer? Romanos 5:12. ¿Qué dice? Leo. Léelo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Ahí habla del pecado que pasó a los hombres y habla un poco de lo que, explicando un poco Eclesiastés. Amén. Dios creó todo bueno, pero hay cosas malas. Pero las cosas malas no vinieron por Dios, sino vinieron por el hombre y por su desobediencia. En el cielo lo mismo. El cielo era todo perfecto hasta que Satanás se rebeló. Dios no es autor del pecado ni de la maldad. Dios crea en su mundo seres con la capacidad de discernir el bien y el mal, y en la tierra seres para elegir el camino de Dios o el camino del enemigo. Dios había creado a la humanidad totalmente perfecta, sin enfermedades, sin muerte, y le había puesto una instrucción, un mandato, de todo el árbol, de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol del bien, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas ciertamente morirás. El hombre tenía que desarrollar la ciencia a través del Espíritu Santo. La ciencia del hombre tenía que venir a través del discernimiento espiritual. Por eso que los 7 espíritus de Dios son espíritus de consejo, sabiduría, de inteligencia. Eso, si vas a Isaías capítulo 11. Si me acompañas ahí, Isaías 11. Vemos los 7 espíritus de Dios, que son los mismos 7 espíritus que están manifestados en el trono, en el gran trono blanco, en esa hermosa visión que tiene el apóstol Juan cuando sube al cielo. Pero anteriormente el profeta Isaías había dicho que iba a brotar una vara, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaías es el papá de David, entonces está hablando de la línea davídica que tiene que ver con el Mesías. Amén.
y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago será Jesucristo. Porque si usted ve la genealogía, tanto en Lucas como en María, todos van desde David hasta Jesús en una misma línea de sangre. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus de Dios. Y esta era la forma que Dios quería que el hombre aprendiera el bien y el mal y todo el discernimiento de la ciencia. Pero Satanás se metió, hizo que el hombre comiera de este fruto. Y eso produjo la muerte espiritual del hombre. Porque le dijo, ciertamente morirás. Y Adán no murió inmediatamente, vivió 900, casi 40 años. Quiere decir que lo que murió en Adán fue su espíritu. Por eso el versículo que leímos de Romanos, que el pecado pasó de generación en generación, la muerte espiritual pasó de generación en generación. Y los hombres nacen con el espíritu muerto. Entonces, por la obra y la gracia del Espíritu Santo, el espíritu es reavivado, resucitado por la obra del Espíritu Santo cuando uno escucha el Evangelio y lo cree con su corazón. Por eso que Jesús le dice a Nicodemo le enseña que nazca de nuevo. Y Nicodemo no entendía lo que le estaba hablando. Y Nicodemo dice, ¿qué? Tengo que volver al vientre de mi madre. Y Jesús, como le estaba enseñando, dice, hablamos lo que sabemos. Es obvio que no sabés, por eso te vengo a enseñar. No tenés que entrar al vientre de tu madre. Porque eso no sería un volver a nacer. Porque estarías vivo y estarías entrando vivo. Está hablando de un volver a nacer. Naciste del cuerpo de tu madre, nació la carne, pero hay que nacer el espíritu. Hay que volver a nacer. Porque nosotros nacemos cuerpo y alma. Y cuando aceptamos a Cristo, nace nuestro espíritu. Ahí es eso que habla Jesús de volver a nacer. Bueno, todas estas cosas, ven cómo se van entrelazando. Cuando uno va entendiendo la sana doctrina, no hay un tema específico en el cual yo pueda enseñarte. Porque se empiezan a entrelazar como una gran madeja de cosas. Así que bueno, vamos a cerrar. Así cambiamos el link y abrimos ahora en unos minutitos también. En 5 minutitos abrimos, cambiamos de link y abrimos y vamos a la última parte. Así que bueno, dale. Dios te bendiga. ¿Y andás preparando alguna pregunta? Así cuando empezamos podemos hacer algunas preguntas y sacar dudas. Dios te bendiga.
no tiene mito. Ahora que vas a tener el cable. Y vas a tener... Ahí está. Ay, Gracias. es más manual. Sí. Este es de contra, maleable. No tengo una mierda. Tonto, poner una araña. Te cuenta esta que es más buena. Esa ni se siente. No, esta es de pandemia. No sabes lo que es la gente. Bueno, vamos a ir conectándonos un poquito. Así seguimos con la última parte de esta clase que está interesante, ¿no? La creación de Dios sobre nosotros, sobre su hermosa creación. Vamos a esperar un segundito más que se conecten los demás hermanos, las demás hermanas, y seguimos con este hermoso tema. Si hay alguna pregunta, abran el micrófono o levanten ahí la manito en la acción, me dicen y lo vemos, amén. No se queden con dudas de lo que estamos aprendiendo. ¿Querés poner ahí? Ya te pueden comunicar. Ahí la saco. ¿Me decías? Capaz que se pueden comunicar. No, sí, te están escuchando. Ahora mando por ahí por el WhatsApp.
No nos capta, ¿no? Eso. ¿Cómo? Bueno, vamos a empezar. Ahora esperemos que se conecten las demás hermanas. Vamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si Lucía o Andrea tienen alguna pregunta. Y no seguimos con el desarrollo de la clase de hoy. Esperemos que se conecten las demás hermanas. Bien, ¿están listas? Amén. Amén. Andrea. Amén. Amén. Bien. Bueno, seguimos. En segundo seguro que se van a ir enganchando los demás hermanos. Vamos al punto 2, ya vimos el punto 1, de que en el principio creó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles e invisibles, en el lapso de 6 días, y todo muy buenas. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para lo cual fueron creados. Amén. Vamos a ver esto un poco más con la escritura. Génesis 1:27 y Génesis 2:7. Vamos a buscar ahí. Génesis 1:27 y Génesis 2:7. ¿Qué dice? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces somos imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Saben lo que es la imagen? La imagen, bueno, es lo que ves. Vos me estás viendo a mí, yo te estoy viendo a vos. Esa es la imagen. O sea que si sos imagen de Dios, Dios tiene 2 ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene orejas. Amén. Eso es importante que sepas. También tiene alas. Bueno, nosotros no tenemos alas porque después somos hechos a imagen y semejanza. No dice que somos hechos a imagen igual. Dice semejante. Amén. Pero tiene un entorno como nosotros tenemos. Entonces, eso es algo bueno saber cuando nos encontremos con Jesús, con este Jesús glorificado. No nos vamos a encontrar con un marciano de Hollywood. Nos vamos a encontrar con una persona como nosotros. Amén. Que va a tener nuestra apariencia física. Y eso es importante saber, porque hasta Dios eso te revela, que vas a saber cómo es Él. Sos su imagen y sos su semejanza. La semejanza, ¿te acordás lo que les enseñé el otro día? De que hay atributos transferibles y atributos intransferibles. Bueno, las semejanzas son los atributos transferibles que tenemos de Dios, porque nosotros nunca seremos Dios. Eso es algo importante que lo apuntes ahí en rojo, ¿eh? Nunca seremos Dios. Seremos hijos de Dios semejantes al Altísimo. Y que estaremos con la gloria del Hijo, con relación a criaturas, no con relación a Dios. Amén. Eso es importante. Porque de esos puntos a ver salen herejías y de esos puntos salen falsas religiones. Que dicen que seremos dioses. Como se escuchó hace
tiempo atrás, cuando Cash Luna decía que éramos Jehová Junior y que íbamos a ser dioses. Esas herejías que se escucharon por televisión de hermanos pentecostales que quieren ser Dios, pero la Escritura dice que somos hijos de Dios. Entonces, esto es importante, para que no caigamos. A veces los hombres quieren hablar más de lo que la Biblia dice, y ahí es donde se crean las confusiones y las falsas doctrinas. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza. En el capítulo 2:7 de Génesis, ¿qué dice? ¿Qué dice, Luciano? ¿Ahí? Dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios crea al hombre, no crea un muñequito de arcilla. ¿Amén? Dice que lo tomó de la tierra. Ahora, hay estudios en donde demuestran que la composición del hombre es arcilla roja. O sea, la misma composición que tiene arcilla roja, la tiene la composición química del ser humano, junto con hidrógeno y algunos otros minerales. Pero el 80% de la composición química del hombre es la composición que encontramos en los estudios de la arcilla roja. Eso, si querés buscarlo en páginas que hablen sobre la composición del cuerpo humano comparada con la arcilla roja. ¿Por qué arcilla roja? Porque en el lugar donde fue creado el hombre se establece más o menos en la medialuna de las tierras fértiles, en la parte de Mesopotamia, en la parte donde hoy conocemos como entre el río Tigris y Éufrates. Ahí empezó la creación del hombre. Todo ese territorio es de arcilla roja. Entonces, la Biblia no solamente te enseña a través de la escritura, sino también a través de la arqueología, a través de los recursos de estudio de la tierra. Vemos como la escritura dice que fuimos creados del polvo de la tierra. Y cuando muere el hombre, dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces el hombre se puede decir que es una tierra viviente, una tierra caminante. Amén. Como Jesucristo es una parte del cielo que camina en medio de nosotros. Entonces, todas estas cosas son importantes. El primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es del cielo. El primer Adán, dice ahí en Romanos, como leímos recién, el primer Adán trae la gloria de la tierra, el segundo Adán traerá la gloria del cielo, y nosotros tendremos un cuerpo semejante al segundo Adán. Todas estas cosas que parecen misterio, a medida que el Espíritu Santo vaya trayendo revelación a tu vida, van a ser puntos que van a ir engrandeciendo el conocimiento que vos tenés. Eso es lo que yo te hablaba hace un ratito, que no vienen todas estas revelaciones por comer del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal hoy es el estudio por la mente. Esto no viene por estudio de la mente, esto viene por la revelación del Espíritu de nuestro espíritu. El Espíritu habla a nuestro espíritu e intercede por nosotros y pide lo que nosotros no sabemos, dice Romanos. Vamos a otra escritura. Santiago 2:26. ¿Lo tenés ahí, Lucía? Santiago 2:26. Santiago 2:26, ¿qué dice? Ahí está, Lucía. Te escucho, Lucía. Santiago 2:26 Santiago 2:26. dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Hace una analogía entre la fe y entre el cuerpo. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Pero acá está determinando que el cuerpo no tiene vida en sí mismo, sino tiene un alma y un espíritu. ¿Amén? Ahí la palabra espíritu se refiere a los creyentes. ¿Amén? Porque la Biblia se escribe para los creyentes. Las personas, quiero que esto también te vaya quedando, después lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero
Dios crea al hombre espíritu, alma y cuerpo. Amén. El espíritu muere cuando el hombre desobedece. Entonces cada ser humano que nace cuerpo y alma. Amén. La psicología habla de un ser tripartito, pero lo divide mal. La psicología dice que el hombre es mente, alma y cuerpo. ¿Amén? Y nosotros sabemos que la mente es parte de la misma alma, porque en el alma están alojados los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, en esa concepción equivocada que tiene la ciencia del ser humano, es donde vienen todos los problemas. Por eso que en psicología no pueden resolver ciertos problemas, como ser la depresión y un montón de patologías, no pueden ser resueltas en psicología. Son tratadas, son aliviadas, pero ¿qué pasa? Son problemas del espíritu, son problemas de una concepción del hombre que no entiende y no puede encontrar por qué nació, qué es. Entonces, bueno, no puede. Y la mente no puede alcanzar las cosas del espíritu. Ni hablar cuando le sumamos todo lo que trae atrás los espíritus inmundos, ¿no? Atormentando a las personas. Entonces, para entender esto, el cuerpo, si no tiene un espíritu o un alma, no tiene vida. ¿Amén? Entonces, eso es algo importante de entender. Más adelante, un par de clases más, vamos a hablar sobre la constitución del hombre y bueno, cómo está creado. Seguimos. Teníamos que leer ahora Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. ¿Qué dice Mateo 10, 28? Y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Ahí está hablando de algo muy profundo, ¿no? Nosotros sabemos que el alma es inmortal, pero también puede ser destruida. Ahora, la palabra destrucción no siempre quiere decir cesar de vivir. Muchas veces destrucción es estar destruido como propósito de vida, estar encerrado en prisiones eternas de oscuridad, también la destrucción de alguien, ¿amén? Porque no fue creado para eso. Entonces las almas van a estar encerradas eternamente en un lugar que se llama infierno, que es como una cárcel, que nada tiene que ver con la descripción de Hollywood, de lo que ves en las películas. Son cárceles en donde las personas no pueden salir y que están sufriendo la condena de no haber aceptado a Dios en sus corazones. Amén. Pero bueno, ahí vuelve a ratificar la escritura de que somos seres que estamos constituidos por varias partes. ¿Amén? Una cosa importante, hay un versículo que dice que el espíritu cuando muere vuelve a Dios que lo dio, el alma va o a la presencia de Dios o es encarcelada en el infierno y el cuerpo vuelve a la tierra. Por lo tal, vos tenés tres estadios de tu conciencia, ¿amén? Y eso es importante. La primera estadio de conciencia es la que vuelve a Dios, que es la conciencia espiritual, donde el Espíritu de Dios vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma también tiene una conciencia, porque la Biblia enseña que cuando Cristo descendió a las profundidades, la gente lo reconocía. Y también en la parábola del rico y de Lázaro, el rico dice, déjame ir a mi casa porque tengo hermanos, que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, ¿cómo es que este hombre que estaba en el alma atormentado y que su cuerpo estaba muerto, por lo tanto su cerebro estaba destruido, tenía recuerdos de su vida? Esto es lo que abre la Biblia. Eso es en la parábola que se cuenta en Lucas, abre estos temas para que nosotros sepamos y tengamos confianza que la muerte no es el fin de todo. Amén. La palabra muerte quiere decir cambio de cuerpo, no quiere decir cesación de vida. Busca etimología de la palabra muerte y quiere decir cambio de cuerpo. Es una transformación, tiene que ver con la palabra metamorfosis. La estudiaste en biología cuando estábamos en secundaria, ¿te acuerdas? Metamorfosis, estudiamos la transformación de
los bichitos, ¿no? Que hacían un capullo y que eran un gusano, pero luego son una mariposa. Bueno, hasta en eso Dios dejó como claves de lo que va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a sufrir una metamorfosis. Vamos a hacer de este cuerpo de carne, vamos a pasar al cuerpo glorificado de Cristo. Cuando Cristo se manifiesta sobre tus 3 discípulos y hace la transfiguración, Él aparece con ese cuerpo glorificado. Y fue tanto la gloria que cayeron de narices a la tierra y no entendían lo que estaba pasando. Así que bueno, todas estas cosas son para que vayas entendiendo que tu mente no es el cerebro, amén. Es tu alma que está obrando en tu mente y que tu cerebro funciona porque Dios permitió que funcione de esta manera, pero cuando vos te despegues del cuerpo, te vas a despegar con tu cerebro almático y vas a tener todos tus recuerdos y toda tu forma de ser. Y cuando seas resucitado, serás vos. Porque si vos no sos resucitado con tus recuerdos, con tu identidad y con lo que sos, no serías vos. Sería otra criatura. Y Dios dice que nos va a resucitar a nosotros. ¿Amén? Entonces, esto nos da seguridad que la muerte no es como un borrado de chip, sino es un cambio de cuerpo, confirmando la palabra. Seguimos. La otra escritura que teníamos que leer, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? Te escucho. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Es lo que yo te decía, ¿ves? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí no estaba la conciencia todavía del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿ves? Salomón, o en esa época se creía que cuando uno moría, entraba en un letargo, amén, y que era resucitado en el día del juicio. Por eso que Jesús, cuando le dice a María, María, no te dije que si creías íbamos a ver la gloria de Dios, y María responde, sí, ya sé que mi hermano va a ser resucitado en el día postrero. Y Jesús dice, no te estoy hablando de eso, estoy demostrando que las cosas, ahora vino a demostrar un misterio que hasta ese momento era lo que dice ahí, el espíritu va a Dios, la carne se desintegra, la morada, viste que hay muchos salmos que dice, hace todo en vida porque luego que mueras no hay actividad. Pero Jesús mostró que sí hay actividad y que hay un lugar donde tenés recuerdos y donde tenés un montón de cosas y que la vida sigue. En Apocalipsis se ve que las almas que estaban abajo, en Apocalipsis 6, ¿no? Sí, 6, dice 6, el cuarto sello, cuando se abre el cuarto sello, dice que las almas estaban abajo del altar y que clamaban diciendo, Señor, ¿cuándo va a hacer justicia sobre nuestros hechos? Y se les dieron ropas blancas y dijeron, espera un poco más porque tenemos que completar el número de sus consiervos. Entonces ahí estamos viendo una actividad mental, de recuerdo, una actividad fuerte de que, Señor, nos mataron, o sea, consciente también de cómo murieron y consciente que murieron en justicia, ¿no? Porque dieron sus vidas por la palabra de Dios. Dice, ¿cuándo se va a vengar este crimen que hicieron con nuestras vidas? Entonces vemos que la vida no termina, que sigue y que los recuerdos trascienden la mente del ser humano. Amén. Esos son puntos importantes. ¿Ves cómo la revelación que tenía Salomón no es la misma que trajo Jesús y mucho menos la que trajo el apóstol Juan? Ahí vemos la progresión de este espiral ascendente que se va creando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía también que lo que nosotros llamamos el inconsciente colectivo de la humanidad va creciendo de a poco. Amén. Y que la cultura que hoy nosotros enseñamos fue creciendo. ¿Entendés? Si cuando empezó la facultad en la Edad Media, vos no le podías ir a hablar de una conexión como estamos ahora. Entonces nosotros tenemos mucha más información, ¿entendés? Calculá que tendrías, ¿cómo iban a entender la gente de esa época si vos explicabas lo que era una conexión vía internet? Imposible. Es lo que le pasaba a los profetas cuando Dios mostraba cosas del futuro.
Entonces vos ves que quieren simular, siendo, hablaban en su idioma, carrozas de fuego, tal vez era una nave, yo qué sé, quién lo levantó a Elías, pero él vio una carroza, él vio una nave que echaba fuego y que se lo llevó a Elías, y él dijo, es una carroza de fuego, porque su tecnología lo más avanzada era una carroza, y no volaban las carrozas, pero él vio una carroza que volaba y que era de fuego, lo que hoy conocemos como una nave, un avión. Entonces, las interpretaciones de las profecías siempre van a estar del que la escribe de acuerdo a su ambiente, ¿ven? Pero eso no quiere decir que no haya cosas superiores en las cuales nosotros vamos a ser enfrentados. Seguimos, el otro punto. Entonces, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales. Y acá quiero, porque este punto también es medio escabroso, pero quiero que lo veamos, que es la identidad del ser humano, que tanto se está atacando hoy, amén. El hombre fue creado varón o hembra, no hay una tercera posición, amén. O sos hombre o sos mujer. Todo lo que va fuera de esta posición es perversión para la Biblia. Yo sé que ahora me meto en un tema delicado, pero bueno, este punto que acá no menciona varón y hembra, prestame la Biblia o abrila en Romanos y te voy a mostrar la perversión del hombre y cómo lo que hoy quieren demostrar que es normal, la Biblia dice que esto no es normal y que es perversión y que es producto del alejamiento de Dios y lo que estamos viendo hoy. Estamos hablando de este punto de la creación y en este punto de la creación quiero que se entienda que Dios creó de una manera al hombre y no como nosotros quieren. Romanos, capítulo 1:23, 1:22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, las falsas religiones, ¿amén? La idolatría a los seres antes que a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué los entregó? A la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones, el desenfreno de la carne. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea que mujeres con mujeres se amaron. E igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos, dice la Biblia, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su debido extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, según la Biblia, la homosexualidad es el producto de una mente reprobada que no puede entender su identidad. El sexo no es una construcción social, ni es una construcción de lo que me percibo. Es una determinación de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer. Y creó la atracción entre ellos para formar la familia. Amén. Como lo vemos también en los animales. No hay animales como hay hombres hoy, o como hay mujeres, que se dicen ser hombres y mujeres, y hombres que dicen ser mujeres. El perrito es perrito y la perrita es perrita, y no cambia. Amén. Entonces, ¿por qué voy a esto? No. Porque acá la Confesión de Fe dice que fuimos creados hombres y mujeres. Y ahí está también el punto en la Biblia. Entonces, cuando te toca en este punto, decir, para que quiero leerte. Porque a mí la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice que esto no es una construcción mental, que esto es una deformación
del pensamiento del hombre por alejarse de Dios. Entonces vemos que la Biblia es muy seria sobre estos temas y que me da información correcta y concisa sobre los temas y que me permite a mí exponerlos de una manera seria. ¿Amén? Esto es serio y que todo tiene en Cristo su forma de volver a encauzarse. La sangre de Cristo perdona todo pecado. ¿Amén? Y estas conductas también, aunque son aberrantes y la persona se arrepiente, puede cambiar. ¿Amén? Entonces, eso es importante. Nosotros hemos recibido mucha gente así en la iglesia y obviamente cuando los recibís, pero después tenés que llamarlos aparte y mira, la Biblia dice esto sobre tu conducta, te amamos, te queremos en el Señor, pero no puedo aceptarte si vos tenés esto en tu mente, que esto es normal y que esto es así. Entonces, ahí empiezan, a veces hay gente que entiende, hay gente que podemos orar, hay gente que se va, que dice, no, ustedes no son cerrados, son antiguos. Somos hijos de Dios y tenemos la palabra como referencia. ¿Ven? Las 5 solas son muy importantes para nuestra fe. Yo como bautista, ¿no? Las enseño y no me puedo apartar, pues es el fundamento de mi fe. Solo escritura, solo gracia, ¿amén? Solo Cristo. Solo escritura. Ahora vamos a poner esa, solo escritura. No te adaptes a los tiempos. Dice la escritura que el mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Eh? El mundo va a pasar con sus costumbres, con sus hechos, con sus cosas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las modas pasan. Los romanos usaban polleras. Hoy usan polleras de mujer. Pero las modas pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, quería aclararlo este punto porque por algo ahí dice que nos creó hombre y mujer. Es importante la identidad como ser humano. Porque somos imagen de Dios. Ese es el punto central. Vos estás representando a Dios en la tierra, sos embajador, dice la Biblia, de Dios. Y si vos tenés una identidad torcida o deformada, la gente va a pensar que Dios es así. Y Dios no es así. El que es así es el enemigo. Pero bueno, ahí me estaría entrando en otro tema que lo vamos a ver en otro momento. Pero es importante que sepas que sos hombre o sos mujer y que tenés que tener tu identidad. Seguimos. Después que Dios hubo creado todas las criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, por el cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios y conocimiento, justicia, santidad y verdad. Estos son los transferibles, las virtudes de Dios transferibles. Nos hizo justos, conocedores, en santidad que quiere decir apartado, en la verdad que es Cristo. Vamos a ver una que nos hayamos leído, 1 Corintios 11:7. 1 Corintios 11:7. ¿Qué dice? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Amén. Acá está hablando una diferenciación entre el hombre y la mujer, entre que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre, y acá no hay machismo ni feminismo. Esto también derriba un poco lo que es el machismo, lo que es el feminismo, cuando dice que la mujer se someta al hombre, pero que el hombre debe cuidar a la mujer como vaso más frágil. Entonces hay una relación. Luego Pablo dice que en Cristo no hay ni varón ni mujer, amén, y que los dos son lo mismo, pero en Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Entonces somos hechos nuevos. Entonces el hombre es superior a la mujer, pero procede de la mujer para que no haya esa rivalidad. Amén. Es toda esta creación de Dios. Luego lo vamos a hablar en otro momento, lo que es el velo, lo que es estas
cosas que pasaban en esa liturgia antigua, pero que hoy no se están haciendo porque realmente tienen otro significado. Pero este versículo lo que está diciendo es que no hay, el hombre y la mujer no hay diferencia, ¿ven? Pero sí hay autoridad, y que la autoridad baja por la cabeza. Por eso que la autoridad baja por el hombre, pero la mujer es la encargada de toda la revelación espiritual en el hogar. El varón como sacerdote de la casa y la mujer como los radares espirituales por su gran desarrollo del mundo espiritual. Amén. Entonces, un matrimonio cristiano tendría que ser el varón como portador de la palabra, como protector y como dador de todos los recursos de la casa, y la mujer como administradora de esos recursos físicos y espirituales. Amén. Y es la que cubre al varón por tener más percepción espiritual de los ataques del enemigo. Es la que va a percibir primero en su espiritualidad los ataques del enemigo sobre su vida, sobre su esposo y sobre su casa, sobre sus hijos. Entonces, esto es el matrimonio en Cristo. Pero tiene un orden. Pero ese orden no quiere decir que uno sea más que el otro. Cada uno tiene un rol en la vida. Y eso es importante que lo sepan. Eso es algo importante. Que no se habla mucho en las iglesias, porque son todos temas medio escabrosos, ¿viste? Cuando vos decís que hay ciertas autoridades que no tienen que transgredirse, la gente piensa que es machismo, que es feminismo. El feminismo es una de las corrientes filosóficas más dañinas al cristianismo, ¿no? Porque revela a la mujer en una posición en la cual Dios no la creó. Y eso es complicado. O sea, una cosa es que las mujeres peleen por los derechos, y otra cosa es el feminismo, que es la mujer sobre el hombre, no aceptando autoridad y queriendo tomar lugares de posición en los cuales Dios creó al hombre. Entonces, pero ese es otro tema que lo vamos a ver en otro momento. Por ahora explicamos esto, que hay una autoridad, Dios, Jesucristo, los ángeles, los hombres y las mujeres. Y esa autoridad, si se respeta, hay bendición. Eso es importante. Seguimos. Santiago 3:9 y Colosenses 3:10. Son dos versículos importantes. Santiago 3:9, leo. Santiago 3:9, ¿qué dice? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Está hablando de la lengua, ¿no? Ahí Santiago. Uh-huh. Y dice que bendecimos o maldecimos a los hombres, pero el punto acá es que fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Amén? Entonces, un hombre es un reflejo de Dios. Por eso que te hablé un poco de la sexualidad, por eso que te hablo un poco de la autoridad. No es que lo hable por hablar, son las cosas que Dios va queriendo que empiecen a entrar en tu vida. Amén. Es algo importante entender esto. Que sos imagen de Dios. Sos la carta de presentación de Dios a la gente. Entonces, vos tenés que ser una persona íntegra, una persona que sepa bien quién es, que sepa sus valores, que sepa su autoridad. Y así te vas constituyendo y tu misma conciencia también va tomando valor de lo que es la palabra de Dios. Que hace, como dice la Escritura, hace sabio al sencillo. ¿Amén? Vas a empezar a tener una sabiduría al hablar. Que vas a decir, ¿de dónde sacó esa sabiduría? De la Biblia. De la Biblia, de la misma palabra de Dios que te está haciendo sabio. Colosenses 3:10, ¿lo tiene? Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Hasta el conocimiento pleno. ¿Qué es el conocimiento pleno? Esto que estás teniendo ahora. El conocer a Dios, el conocer a Jesús. Ese es el conocimiento pleno. Porque dice que en Jesús habitan todos los conocimientos y todos los tesoros de la sabiduría. Entonces, el conocimiento pleno no es el conocimiento que te puede dar una facultad. El conocimiento pleno es el conocimiento que te puede dar Dios a través del Espíritu Santo, que te va a hacer sabio,
que le va a hacer tomar decisiones en las cuales digo, wow, mira esta persona, las decisiones que está tomando. Y vas a empezar a crecer en posición, en trabajo, en un montón de cosas. Somos príncipes de Dios, ¿amén? Y tenés que comportarte como un príncipe. No para decir decreto o todas esas cosas porque el hombre siempre empieza por lo último. Demostrar que sos príncipe no porque tenés el poder para decretar, que en mi punto particular creo que todavía no tenemos poder para decretar, sino porque todavía no somos. Los que decretan son los reyes y yo soy príncipe, amén. Y tú eres una princesa. Pero los príncipes y las princesas tenían una forma de ser. Tomen esa imagen, una imagen que de sabiduría, de inteligencia, de cordura. Un príncipe tenía que comportarse de una manera distinta a la gente común, porque era la que representaba la autoridad del rey, o era el rey que iba a constituirse mucho después. Entonces vos tenés que mostrar la imagen del cielo, ¿ven? Aunque vivamos en la tierra, aunque tenemos en este cuerpo lleno de defectos, vos tenés que mostrar la imagen del cielo. Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. El fruto espiritual tiene que empezar a surgir de tu interior. Y final, leemos Efesios 4:24. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Qué dice? Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves? Lo que te acabo de decir. Vestidos de nuevo hombre, vestidos de la nueva mujer. En santidad. Santidad es apartarte, acordate. Si hay una palabra que tenemos que cambiar, lo que tenemos archivado en nuestra mente es santidad. ¿Viste cómo te dicen santidad y vos no pensás en alguien así que está en vestido, viste, como de cura, así, que es un monje, viste? La santidad, eso no es la santidad. Pero es la imagen que tenemos como cultura católica que le damos como país. La santidad es estar apartado para Dios. No tenés que ser un monje de clausura, como se llamaban esos monjes. Tenés que ser una persona en medio del mundo, apartada del pecado. Y brillando como luminares, como dice la Escritura. Eso es santidad. Como Daniel. Como Daniel. Exacto. Que no se contaminó con la comida del rey. Brilló en santidad. Y le dijo, dame una semana y vas a ver cómo nosotros vamos a estar más fuertes y nuestro rostro va a resplandecer más. Porque no seguimos al hombre, seguimos a Dios. Amén. Vamos al último punto, del punto 2. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Acá vemos un poco lo que es el albedrío, no para salvación, porque no hay albedrío para salvación, pero sí hay albedrío para seguir a Dios y para buscar la regeneración. Amén. Porque Dios escribió en nuestros corazones su ley. Amén. No sé si te pasó de chiquitito, pero vos de chiquitito sabías que si mentías estaba mal. Y tal vez nunca te dijeron que mentir está mal. Y así los 10 mandamientos, todos escritos en tus corazones. Y vos hacías cosas que decías, pero a mí no me las enseñó ni papá ni mamá, pero a mí no me gustan. A mí, particularmente, cuando empecé a ver a Dios, ¿no? Yo vengo de una familia que es atea, y Dios me llamó, y bueno, y cuando empecé a leer la Biblia, veía que todo lo que yo tenía internamente estaba escrito en la Biblia. Y eso fue lo que más me impactó, que se cumpliera esa escritura en mí, que Dios había puesto en mi corazón, había grabado su ley. Porque era imposible, en mi casa, yo conocí a Dios de grande, a los 27 años. Viví 27 años sin saber lo que era una Biblia. En mi casa no se hablaba. Mis padres eran buenísimos, eran personas trabajadoras, honradas, pero no creían en Dios. Entonces, nací en un hogar que no sería la Biblia. Es difícil. Y cuando me encontré con la Biblia de grande, vi que tenía cosas grabadas en mi interior que no habían provenido ni de la iglesia, ni de la escuela, ni de la educación que me dio mi padre. Solo Dios había puesto eso en mi interior. Y bueno, cuando Dios me llama y me empieza a llenar con todas estas cosas, veo que cuando leo estos versículos son verdad.
Dios realmente imprime en cada ser humano su ley. Vamos a Romanos 1:32, un poco creo que lo leímos. ¿Qué dice? Y 2:12a. 1:32 de Romanos. Romano 1:32 dice, Amén. quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Esta es la rebeldía del inconverso, amén. Que dice, dale, vení conmigo, dale. Siempre quiere que vos te complazcas con ellos, porque no quieren entender o no quieren ver la santidad en otras personas. Y luego, Luciano, hay 12a, 2:12. ¿qué dice? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Amén. Este es un versículo muy apasionante porque habla de aquellos que Dios juzga cuando no se dio el evangelio. Amén. O sea, cuando se predica el evangelio, vos te salvás por aceptar a Cristo en tu corazón. Pero ¿qué pasa? Un nativo de una isla que nunca se le predicó el evangelio, ¿se va al infierno? No, la Biblia dice acá que sos juzgado por lo que hay en tu corazón. Que si hiciste cosas buenas, serás juzgado por las cosas buenas. Y si hiciste cosas malas, por las cosas malas. Ya están quedando 15 minutos, así que vamos al último punto. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Esto ya lo leímos, pero bueno, vamos a Génesis, el último, 2:17, que dice, Génesis 2:17, el último versículo que leemos hoy. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Amén. Eso lo explicamos hoy. Entonces vemos que además de la ley escrita, están los mandatos. Amén. Y luego vemos que vendrá el Espíritu Santo y ratificará tanto los escritos como los mandatos, como las cosas que nos ponen en nuestra mente. Así que bueno, espero que este tema te haya servido hoy de la creación, de cómo fuimos creando. Hemos tocado muchos temas, un poco por arriba, porque estamos limitados y porque tampoco nos queremos abrir sobre temas, irnos sobre las ramas, ¿no? Como dicen muchos. Vamos a tratar de ser concisos para que vos puedas aprender los puntos puntuales. Así que bueno, nada, nos estamos viendo la semana que viene, ya en el año nuevo. Y bueno, una bendición y que realmente hoy sea una noche de paz, amén, que sea que realmente estemos con ustedes queridos, pero que realmente esté sobre nuestros hogares la bendición de Dios, amén. Así que nada, te mando una bendición, un abrazo y nos vemos el martes que viene. Dios los bendiga.